Hola a todos, muy buenas noches. Hola Florecita, Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿cómo estás tú? Bien, bien. Mucho gusto, muy feliz de tener una charla contigo un ratito, desde acá, desde Uruguay, con muchas ganas de compartir toda tu experiencia, tu conocimiento y la sabiduría. Mira, he puesto yo también unos amigos atrás de alegóricos de lo que vamos a hablar hoy. Sí, eso veo a Nubis ahí detrás de ti. Sí, son unas figuritas que hizo mi madre en realidad. A ella Ah, le encanta. esa, Sí, sí. la hipopótama. La hipopótama y el ojo de oro. Tenía que estar. Y luego hay una pirámide. Así que están todos acá presentes. Muy bien, muy bien. Bueno, qué emoción. Yo te comenté que para mí había sido una época muy, bueno, un recuerdo muy entrañable de que mi abuela siempre me hablaba de las cosas de Egipto, de las pirámides y todo. Luego cuando yo ya fui un poco más grande, que no iba tanto a su casa, pero una vez me dijo, tenés que ver un documental que están pasando en Infinito, que da una información sobre Egipto que nunca lo habíamos visto en ningún libro ni en ninguna cosa. Estábamos hablando de una época que tampoco había tanto internet, la información era mucho más en cuentagotas, ¿no? Y realmente para mí fue una cosa muy vanguardista que hiciste tú ahí en esa información, la presentación y sobre todo el tipo de contenido que no era el histórico así de tal año a tal año fue tal faraón y ¿no? Como salir un poquito de eso y dar un poquito más de profundidad a lo esotérico, a toda la magia que tiene esa cultura egipcia, que todavía creo que debe haber un montón por descubrir o por redescubrir, ¿no? Pero ya va saliendo de a poquito a través de otras formas a veces de recuperar el conocimiento, con canalizadores o con gente que los percibe de recuerdos, ¿no? Contame un poco cómo lo ves vos. Bueno, es que lo que pasa es que no se han podido poner de acuerdo los académicos alemanes con los norteamericanos y con los británicos sobre cómo o sobre fechar de una manera adecuada toda la civilización egipcia. Entonces hay unas diferencias entre los unos y los otros enormes. Lo que se ha podido investigar sobre la cultura egipcia es muy, digamos, tiene muy poca profundidad porque solamente comenzó en el 1800 esa investigación. Entonces, pues todavía hay muchísimo por descubrir, indudablemente, ¿no? Ayudó mucho la piedra Rosetta y el descubrimiento de Champollion sobre el lenguaje de la parte hieroglífica que se utilizaba en el lenguaje diario en el antiguo Egipto, eh, que no fueron muchos, a ver, ideogramas que los que se lograron decodificar. En realidad, la lengua egipcia, los hieroglíficos egipcios son muchísimos. Es enorme la cantidad y diría yo que el 85 o el 90% no han sido decodificados todavía. O sea que hay muchísima información todavía por encontrar. Cuando yo estuve haciendo la investigación sobre el ojo de Horus, eso fue ya hace mucho tiempo, fue alrededor del año 2000, o sea, como quien dice hace 21 años, 22 años. eh, en ese momento la información que se encontraba era muy poca. Había información inglés de los ingleses sobre las alineaciones de los templos. Egypt Light of the World fue una serie de libros que me leí en ese momento y que tenían una formación extraordinaria sobre las alineaciones de los ejes de los templos orientados para enmarcar en el pórtico del templo una estrella determinada y esa estrella determinada era el hábitat de una divinidad egipcia. Entonces relacionaba el abajo con el arriba, relacionaba al ser humano con las divinidades en el reino de las divinidades. Entonces era realmente pues una información extraordinaria. Con esa información
de Egypt Light of the World, comencé yo a investigar la civilización egipcia y conté con la ayuda de un personaje absolutamente extraordinario que fue Gerardo Smedlin, con el que me reunía en muchos de miércoles a almorzar y a discutir los últimos descubrimientos que había encontrado sobre el antiguo Egipto. Y él me guiaba y me decía, es que este templo, míralo desde este punto de vista y busca información en este sentido. Entonces fue una guía para mí absolutamente extraordinaria el haber contado con la sabiduría de Gerardo para la construcción de todos los guiones de los 10 programas del Ojo de Horus, que fue un trabajo bastante increíble para ese momento, ¿no? Y sobre todo la información que logré con la ayuda de Gerardo aglutinar sobre el antiguo Egipto y sobre el sentido. Tres o cuatro cosas son tremendamente importantes sobre el antiguo Egipto. Primero, su concepto de la reencarnación como el método para producir la evolución de la conciencia. Segundo, la evolución de la conciencia a través de la experiencia, que es lo que produce la comprensión. Y que la comprensión solamente surge en el interior del individuo. No se puede enseñar la comprensión, porque la comprensión no es el conocimiento es enseñable, ¿sí? Pero tú no sabes si ese conocimiento es verdadero o es falso hasta cuando no lo pruebas y lo verificas por los resultados que produce en tu vida. Entonces, además de la reencarnación, la evolución, está la iluminación, el concepto fundamental de que el ser humano es un estado de transición para el universo. Es un estado de transición en el sentido de que el ser humano tiene la conciencia interrumpida por la muerte, ¿sí? O sea, nosotros tenemos conciencia discontinua mientras somos seres humanos y mientras estamos en ese proceso de evolución, básicamente adquiriendo comprensión sobre las características esenciales del amor. Entonces, ese proceso de transformación que va aumentando y permitiendo la acumulación de sabiduría por parte del ser humano, es el que lo convierte en un ser de luz inmortal que tiene conciencia continua. Su símbolo es Horus, el hijo de Osiris y de Isis. Horus es el símbolo de la iluminación para el antiguo Egipto. Y es una figura absolutamente extraordinaria por el significado que tiene, ¿no? El halcón, que es Horus, es un halcón dorado, un halcón áureo. Ese halcón tiene una característica extraordinaria que significa el nivel de alta conciencia que ese ser de luz tiene, porque puede ver simultáneamente todo el enorme panorama, la totalidad, y al mismo tiempo el más mínimo detalle dentro de ese panorama. O sea, es una conciencia que usa simultáneamente la intuición, que tiene que ver con la totalidad, y la razón, que tiene que ver con el detalle, con el, con, con lo, con lo mínimo. La razón es un lente en zoom in, mirando una situación, y la intuición es un lente en zoom back. Cuando tú unes los dos lentes, es como si tuvieras dos cámaras para mirar la realidad. Entonces, en ese momento, tu conciencia se expande de una manera extraordinaria y logra percibir cosas que solamente la razón o solamente la intuición no podría percibir. Entonces, para los egipcios, la iluminación, el concepto de la iluminación y el concepto de que el ser humano es una transición, como el gusano que se va a convertir en mariposa. Eso suena un poco increíble, ¿no? Pero más increíble es lo que te voy a contar. Me imagino que tendrás alguna pregunta de lo que te he dicho hasta ahora. ¿Aló? No, 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 estás marcando unos puntos muy interesantes. Yo tengo algunas preguntas que también veo que ahí alguien
coincidíamos en alguna, así que yo primero te escucho, me parece una clase magistral que estás dando de esos puntos tan básicos como pudiste resumir a través de toda tu investigación, me parece buenísimo, así que te escuchamos. Pues mira, con relación a la reencarnación es una historia de ciencia ficción filosófica. Cuando me encontré con esta información yo no lo podía creer, porque ¿cómo puede ser posible que una sociedad eh, que se supone era mucho más atrasada que la civilización actual haya planeado el desarrollo de su pueblo y de su civilización para un periodo de 12.960 años? Y construye o se basa ese orden en el gran ciclo cósmico, y ese gran ciclo cósmico es 12 sectores de 2.160 años cada uno, el círculo de animales o el zodíaco, a través del cual el ser humano encarna repetidamente sobre la Tierra, tomando diferentes características que va a adquirir su ego con el objeto de, por ejemplo, Géminis, yo pienso, Leo, la fuerza, el poder, Acuario, el saber, y así cada era tiene un estado principal que produce en el ego, con el objeto de producir una cantidad de comprensiones, porque el destino del ser humano para poder iluminarse y convertirse en un ser de luz inmortal con conciencia continua, es que tiene que vivir una sucesión de experiencias, y esa sucesión de experiencias son las que le producen a ese ser la comprensión. Es la experiencia la que produce la comprensión, no el conocimiento. El conocimiento es información externa a ti, que te llega de libros, de DVDs, de películas, de universidad, de conferencias, etcétera. Pero eso es información sin verificar. En cambio, la comprensión es información verificada en carne propia y es individual, surge en el interior del ser humano. Es cuando uno dice, ajá, esto lo acabo por fin de entender o de comprender, porque no es un entendimiento. El conocimiento tiene entendimiento, la comprensión tiene sabiduría, tiene certeza de una verdad. Entonces, los egipcios, para los egipcios ellos planearon, como sabían que el ser humano reencarna en ese gran ciclo cósmico, adoptando, ellos decían que era más o menos 1.000 vidas, en 1.000 vidas un ser humano se ilumina, o sea, se transforma un animal instintivo, un semi-animal, instintivo ignorante, que semi-piensa, ¿sí? A través de la experiencia en muchísimas vidas, en 1.000 vidas más o menos, esa alma, llamémosla, eh, porque hay un alma y un espíritu. El alma es la que experimenta con lo falso para encontrar lo verdadero, y el espíritu es el que acumula la sabiduría que encuentra el alma y que el alma le entrega en procesos que tienen lugar después de la muerte. Entonces estábamos diciendo que ellos planearon, dijeron, bueno, si todos los seres humanos que están en este momento encarnados en Egipto van a estar continuamente encarnando sobre el planeta Tierra, entonces vamos a planear nuestra civilización para entregarle información de una manera ordenada y secuencial sobre cómo funciona la realidad. Y vamos a comenzar por lo más importante, por el único ser que existe, del que todos formamos parte. Y vamos a dedicar periodos de 2.160 años a explicar las 4 funciones principales del único ser que existe, del único Dios, porque los egipcios existe la falsa creencia que los egipcios fueron politeístas, y eso no es cierto. Los egipcios fueron los primeros monoteístas de la historia. Ellos tenían un solo Dios, pero ese Dios tiene 4 estados distintos. Como por decirte algo, un ser humano, tú puedes hablar de un ser humano como el padre de unos hijos,
como el esposo, puedes hablar del ser humano como desde su profesión, o puedes hablar del ser humano con relación a su trabajo, a las funciones que tiene. En el caso de Dios es lo mismo. Uno puede hablar de 4 estados del único Dios. Y ellos decidieron que cada 2160 años, todos sus templos, todas las enciclopedias de conocimiento que eran los templos, todo lo que representaba su religión y su culto y sus rituales y todas las tallas en los templos, etcétera, iban a estar dedicados a explicar uno de esos estados del único ser cada 2160 años. Entonces, el primero de todos esos estados del único ser es el Atum. Atum es el Dios absoluto, es el gran contenedor, es el ser en perfección, es el que existe y que existe antes de la realidad manifestada. Él es el que contiene la realidad manifestada y que emana la realidad manifestada cuando respira. Y su respiración dura millones de años. Inhala y contrae el universo que existía y exhala, Big Bang, y crea un nuevo universo, una nueva realidad. Atum tenía una parte femenina que se llamaba Nun, y esa parte femenina era la primera sustancia existente. ¿Y cuál es esa primera sustancia? La energía. La energía es la primera sustancia que básicamente cambiando su frecuencia vibratoria puede transformarse en la diversidad que contiene la realidad manifestada. Puede ser materia física, materia etérica, materia astral, materia mental, materia espiritual, o sea, todo cambiando de frecuencia vibratoria. Entonces, Atum y Nun, porque para los egipcios la realidad siempre tiene, o la divinidad siempre tiene una parte masculina y una parte femenina, ellos fueron la primera sustancia y era el contenedor de todo lo que existe, era el ser homogéneo en perfección absoluta, absorto en la frecuencia vibratoria del amor. Esto es un concepto muy hermoso, porque es un Dios, es el estado del único ser cuando está absorto en la vacío de conceptos y de formas, en la homogeneidad absoluta de la perfección de la frecuencia infinita del amor. Entonces, Atum, en un momento determinado, exhala y al exhalar crea a Tot y a Maat. Tot, además hay una cantidad de falsas creencias alrededor de Tot absolutamente increíbles porque creen que Tot es un ser humano. Tot no es un ser humano, ese es uno de los estados del único Dios para los egipcios. Tot es el verbo divino, es la información. Y Tot también tiene una pareja, la pareja se llama Maat. Y la función de Tot y Maat es básicamente generar el orden, las leyes, la armonía, las proporciones geométricas sagradas que van a dar lugar a la realidad, las progresiones matemáticas, los fractales, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el orden de la forma, los moldes morfogenéticos que pueden dar lugar a toda criatura que pueda existir. Antes de que algo exista, primero tienen que existir los moldes, el orden, lo preexistente, lo que va a permitir que la realidad que se manifieste sea absolutamente perfecta, sea el resultado de la divinidad que es perfecta. Entonces, Tod y Maat, que son el segundo estado del único ser, ese segundo estado son los encargados de generar la armonía, el equilibrio dinámico en potencia, porque la realidad todavía no se ha manifestado. De alguna manera es como como el molde etérico de la realidad que va a existir, igual que pasa en nuestra vida. No puede suceder nada en el plano físico que tú no hayas primero imaginado en el plano etérico y lo hayas convertido en un modelo, en un molde. Ese molde que existe en lo etérico es lo que permite que se manifieste en lo físico. Si no existe ese molde en lo etérico, no se puede manifestar nada en lo físico. Por eso la imaginación es la
herramienta más importante del ser humano, porque quien no imagina, no manifiesta. Entonces surgen Tot y Maat, 2160 años después, y además es curioso porque en ese momento, o sea, si miramos los templos y todo lo que estaba pasando en ese momento, todo se vuelve dual, el contraste se vuelve tremendamente importante porque el contraste, el propósito del universo es la generación de comprensión sobre el amor. Y el amor solamente se puede comprender a través del contraste entre lo falso y lo verdadero, ¿verdad? Eso es lo que permite la comprensión, eso es lo que le permite al ser humano comprender la realidad, el contraste. Entonces surgen Sobek, que es en Comombo. Comombo es uno de los templos que más me apasionan a mí cada vez que voy a Egipto. Entre otras cosas, salgo para Egipto el sábado de esta semana. Después pues, de un año que no he ido a Egipto, durante los últimos 12 años siempre iba a Egipto 2 veces al año por lo menos. Y a raíz de la pandemia, pues este viaje que tenía en mayo del año pasado, pues se pospuso hasta ahora, hasta este momento. Entonces va a ser para mí un placer otra vez volver a llegar a Egipto y quiero mirar a ver cómo está la situación allá, en medio de... Es distinto, ¿no? Porque tú vas a estar siempre en campo abierto y al estar en campo abierto, en el desierto, en los templos, en la cubierta de un barco absolutamente extraordinario, pues lo que tú logras experimentar sobre la realidad es algo extraordinario, maravilloso, es el gozo de vivir el presente en una realidad que viene de las raíces del pasado. Me salí del tema que iba con el único Dios que existe y entonces ellos crean todo el orden, Tot y Mat, toda la información, lo que le da forma al ser, ¿verdad? Ese es el sentido de la palabra información. O sea, todos los moldes, los fractales, la geometría sagrada, los poliedros, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro, etcétera. Todo lo que le da forma a la realidad fue creado primero en lo etérico, fue imaginado por Tot y Maat. Y luego vienen 2160 años después, surgen Ptah y Sekhmet. Ptah. Me acuerdo de José, mi señora, que siempre me decía, aprende a pronunciar el nombre de Ptah. Ptah. Es Ptah, no Ta, es Ptah. Y bueno, nunca he podido, ella era la que lo pronunciaba perfecto. Pero bueno, Tot y Maat y Ptah y Sekhmet es el tercer estado del único ser. Ya el Atum contiene la realidad, gesta los que van a armar la información, el orden y la armonía, que son Tot y Maat. Y luego aparecen Ptah y Sekhmet. Y ellos dos tienen un hijo que se llama Nefertum. Es un nombre absolutamente extraordinario porque Nefertum significa el universo, lo manifestado, la realidad manifestada. Entonces, Nefertum es el hijo de Ptah y Sekhmet. Y Ptah y Sekhmet, ¿qué es lo que hacen? Toman todos esos principios de orden de Tot y Maat y los manifiestan. Toman la energía y la condensan en materia. Y para ello usan 5 formas sagradas, los 5 sólidos platónicos, que arman los 5 estados primordiales de la materia, ¿verdad? El plasma, lo gaseoso, lo líquido, lo sólido y el fuego, que los transforma los unos en los otros. Eso es el resultado de los 5 sólidos platónicos que tanto nos habló Platón hace miles de años en esos diálogos extraordinarios que escribió. Tot y Maat entonces crean lo manifestado, pero lo manifestado sin la conciencia del hombre, ¿qué sentido tiene? Tiene que haber esa conciencia que viene a experimentar lo manifestado, ¿verdad? Y la conciencia que viene a experimentar lo manifestado es el ser. Primero surge la vida, la chispa divina,
Y la vida a través de la experiencia y de los resultados que obtiene con la experiencia se va convirtiendo en conciencia. Primero, inconsciencia, segundo, subconsciencia, luego conciencia, hasta llegar a la supraconciencia. La supraconciencia es el ser de luz. El ser de luz que tiene conciencia continua y que ya no necesita cuerpo físico para existir. No, esta historia a mí me apasiona porque es absolutamente extraordinaria, porque le abre a uno la mente de la realidad. Y en ese momento, ¿quién surge? Amón, Amón-Ra, la divinidad principal del templo de Karnak, el templo más grande que se construyó en Egipto, el templo que construyó Ramses II y su hijo Seti I. El templo de Karnak, es un placer ir al templo de Karnak, ¿no? Entre otras cosas, el eje alineado perfectamente con el solsticio, perdón, con el equinoccio, ese eje perfectamente alineado. El templo de Ptah, en ese templo, el templo de Karnak es enorme y tiene muchísimos templos. Uno de los que más me gusta es el templito de Ptah, ahí, porque ahí hay una cámara que lleva, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 años, donde hay una escultura hermosísima de Sekhmet. Entra un chorro de luz por una claraboya y como hay, el sitio tiene mucha arena, es desierto, entonces hay muchas partículas flotando en la atmósfera de esa cámara, ¿verdad? Y entonces la luz al haber esas partículas flotando, la luz se vuelve visible, un chorro de luz que cae, ilumina a Sekhmet de una manera extraordinaria. Uno entra y uno queda realmente, porque la escultura es como el tamaño de un ser humano. Entonces uno no puede evitar ir a abrazarla. Y cuando uno abraza esa escultura, que es Sekhmet, la que está aquí detrás de mí, esta esculturita dorada que está aquí, ese es Sekhmet, la leona, que es la esposa de Ptah, precisamente, la madre del universo. Entonces, la sensación que tú sientes es muy especial, porque es una sensación como que ahí hay un vórtice ascendente y es un vórtice que ha estado miles de años. Han entrado miles de millones de seres humanos, han pasado por ese templito, ¿verdad? Entonces, cuando tú entras ahí, ay, no sé, es muy especial. Siempre llevo a la gente que llevo conmigo a los viajes que dirijo, siempre los llevo allá, a ese sitio. Y hago que entren uno por uno, con el objeto de que sientan esta sensación que estoy describiendo, ¿no? Que es una sensación de, wow, ¿qué es esto? Es como si te jalara tu vida pasada, como tus reencarnaciones aparecieran en ese momento, jalándote, ¿sí? Es una cosa extraordinaria. Entonces, Amón-Ra, es el creador de la conciencia, el creador de la conciencia del ser humano. Su mujer o su parte femenina se llama Mut, y hay un templo dedicado a Mut ahí en el templo de Karnak. Las ruinas del templo, porque no está, pero sí está el hijo de Mut y Amón, que se llama Honsu. Honsu es la conciencia del ser humano. Y la conciencia del ser humano en proceso de evolución. Entonces ellos dejan una historia construyen una realidad organizada por 12.960 años, o sea, 13.000 años. Arranca con el diluvio universal, cuando llegan los sacerdotes de la Atlántida a Egipto, los sacerdotes de la escuela de Naacal en la Atlántida, llegan a Egipto y fundan o crean la organización encargada de cuidar la sabiduría realmente, que la Atlántida había acumulado en 25.000 años. Ellos se la entregan a los egipcios y crean la Escuela de Misterios del Ojo de Horus. La
la Escuela de Misterios del Ojo de Horus es algo extraordinario. El ojo de Horus, el ojo del ser de luz, el ojo que ve el gran panorama, la totalidad, y que ve al mismo tiempo el más pequeño detalle en ese panorama. Entonces, esa historia de esas 4 divinidades, o esos 4 no divinidades, esos deidades, porque en realidad son 4 estados del único ser. Siempre he escuchado y leo muchos libros en que dicen que Akenatón fue el primer monoteísta. No tienen ni idea de lo que están diciendo, porque se ve que no conocen Egipto, ni conocen, ni han ido a los templos, ni han visto los bajorrelieves de sus muros, y han entendido la función que tiene cada templo y por qué los colocaron en cada sitio del Nilo, separados por una distancia precisa para que desde el altar de ese templo tuviera una visión perfecta con relación a uno de los meridianos del planeta y que pudiéramos ver de qué manera se suceden los movimientos de los cielos al comparar las mediciones que se hacen en un templo separado por 440 kilómetros de otro templo, un grado de longitud. Separa un templo del otro de manera absolutamente precisa. La inclinación para poder enmarcar en el pórtico del templo la estrella, tú entras al templo, cuando uno entra al templo, por ejemplo, al templo hay tantos, pero al templo de Komombo, por ejemplo. Cuando llegas al templo de Komombo, que es el templo en el cual el contraste es donde los egipcios dicen, es igual la luz que la oscuridad, porque la oscuridad comienza a convertirse en luz y llega un momento que amanece y el ser humano se transforma de un animal ignorante y oscuro en un ser de luz. Medio templo está dedicado a Sobek en el lado este del templo, o sea, donde sale el sol, donde todavía, cuando sale el sol, lo único que había antes de que saliera el sol era oscuridad, y la oscuridad es ignorancia. Sobek es un cocodrilo que tiene el eje de este ser, no es vertical, sino horizontal, se arrastra por el suelo. Creo que me encarreté y no te he dejado hablar para nada. Es que todo lo que dices es súper interesante y de alguna manera también vas diciendo cosas que yo quería resaltar. Por ejemplo, has hablado de que la astrología viene de... Hay mucha gente que le encanta la astrología y no tiene idea que tiene una conexión con lo egipcio o el tarot. Hay un montón de cosas que vienen de la sabiduría ancestral egipcia que vos, bueno, has pasado así como por esos temas y que hoy en día se ha perdido un poco. A mí me gusta que como recuperar esas raíces ancestrales. Me parece que es re importante saber las cosas que hoy en día nos están dando herramientas, nos están ayudando a entender un montón de cosas sobre nosotros mismos y sobre el universo, que se sepa. Y a la vez también contaste que esta sabiduría egipcia viene de la Atlántida, que también me parece que mucha gente no lo sabe y era súper importante. Otra cosa que te iba a preguntar era el tema del masculino y femenino en todos los aspectos de lo sagrado. Me parece que lo dijiste claramente, porque te digo, para eso la clase universitaria, así que muy poco bocado necesito meter porque vos vas pasando por todos los temas. Ya después lo otro me parece que son cosas más actuales de a dónde llegaría todo este conocimiento, cómo cayó en desuso o cómo hoy en día tiene una actualización, ha quedado desactualizado algunos símbolos, algunos objetos, por ejemplo la cruz que hay. Claro. Yo tenía a la veces flor de una la vida. sensación como que algunos No, la flor de la vida no, la llave de la vida. No, la cruz de Ankh, ¿no? El Por Ankh, ejemplo, la llave esa de la vida. tiene el mismo poder
tenían en su momento o es como que han sido mal usado o ha perdido, era en ese momento necesario y ahora como que habría otras energías? Yo creo que por lo que vos decís todo es tan esencial y tan como de la estructura del universo, ¿no? Los aspectos de la divinidad son cosas tan universales que como que no pasan de moda, vamos a decir, en estos miles de años desde que eso estuvo plasmado, ¿no? En esos templos y en esos arquetipos, porque finalmente son como también como arquetipos lo que vos estás contando, los aspectos, ¿no? Claro, Complementarios y porque estructurales. cada sector del gran ciclo cósmico, o sea, del círculo de animales o el zodíaco, está regido por un arquetipo. El arquetipo es el que produce el estado del ego. El ego es el que guía la conciencia del ser humano a encontrar a través de lo falso lo verdadero. Entonces es absolutamente increíble. Cuando tú me hablas, por ejemplo, de la llave de la vida de Ankh, es un símbolo perenne, inmutable. Es el momento en que el espermatozoide entra al óvulo y se produce la concepción del ser humano. Esa es la llave de la vida. Es la entrada del espermatozoide, que es la parte de abajo del Ankh, y entra en ese momento al óvulo, a, a concebir el ser humano. Entonces, los, todos los símbolos, el Horus, por ejemplo, es un símbolo que es entendible todavía. Entonces, cuando uno tiene los códigos que le permiten a uno entender, eh, por ejemplo, los bajorrelieves de los templos. Si tú puedes entrar a uno de esos templos y tú no te das cuenta de la cantidad de información que hay ahí si no tienes los códigos. Con decirte algo tan absolutamente extraordinario como que ellos se tomaban el trabajo de cortar las piedras, ¿verdad? Unos muros que tenían metro 50 de espesor, y cortaban las piedras para que la piedra de un altar que iban a tallar, esa piedra pequeña, quedara en el corazón de la figura de una divinidad, o de Osiris, o de Isis, o de, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa piedra clave estaba diciendo que ese espacio alrededor es el espacio dedicado a, al corazón, al amor. Y todo lo que los bajorrelieves que vas a encontrar ahí están referenciados a eso. Y te encuentras al mismo tiempo otro lugar donde la piedra queda en el cuello. Y entonces ahí toda la información que hay tiene que ver con todos la tiroides y de qué manera controla la tiroides el crecimiento del organismo, y además tiene una serie de claves que te dice, ve, hay unas rayas puestas de una manera absolutamente increíble que te dicen, este lugar, la garganta, está relacionado con las rodillas. Entonces ves a buscar el salón de las rodillas y vas a encontrar una información que estaba relacionada con la garganta, con el crecimiento del cuerpo. Entonces, la cantidad de códigos que hay en los bajorrelieves egipcios es extraordinario. Y la desinformación que hay es aún más asombrosa, porque cada vez que hoy me toca escuchar los guías egipcios que están siguiendo la información académica inglesa o alemana, porque además no se ponen de acuerdo, y hay, digamos, que tú te pongas a decir que Ramsés vivió del 1345 al 1396. Bueno, Ramsés II vivió mucho más porque tuvo 96 hijos. Él estuvo una vida bastante agitada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero, ¿qué importancia tiene si nació en 1700 o en 1800? No importa. Eso no tiene trascendencia, y hay peleas porque el uno dice que entonces la segunda dinastía va desde tal fecha hasta tal fecha. ¿Y qué importa? Yo nunca, cuando guío los viajes, doy fechas. ¿Por qué? Porque pues
¿Qué sentido tiene? El sentido que tiene es qué hizo, qué comprendió, qué dejó, cuál fue lo que habló, está puesto en los muros, qué fue lo que construyó, los templos que construyó y a quién estaban dedicados y cuál era su momento histórico, ¿verdad? Cuál era su relación con la divinidad. Eso es más importante que si la fecha o que si vivió o no. Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Estaban preguntando por ahí que me parece interesante en cuanto a lo que hablas de los templos o de viajar presencialmente a Egipto. Hay como un trabajo que se active algo en nuestro trabajo personal, energético, conciencial o espiritual, cuando estás en el lugar mismo. Me imagino que sí, porque están en puntos ubicados por algo, ¿no? No creo que los hayan construido, como vos decís, tienen su distancia y tienen seguramente vórtices energéticos, puntos con las estrellas. Pero bueno, eso que yo te preguntaba de la actualidad de los símbolos también. Vos vas ahora a un templo y es la misma energía, la misma sensación que seguramente Pues tuvieron los sacerdotes hace miles de años, ¿no? Es no, como que... pues no tan al No, extremo, ah, no tan al extremo. A ver, primero, no son, muchos de los templos fueron movidos del sitio original donde fueron construidos con el objeto de salvarlos, por ejemplo, del templo de Isis en Philae, por ejemplo, lo desarmaron y lo de movieron la Shabbat. 120 metros más y lo subieron 30 metros de nivel para que el agua estuvo sumergido De un la buen Shabbat. tiempo, ¿no? Es debajo del agua en la represa de Asuán, pero lo salvaron y lo movieron. Obviamente que si el templo está movido, pues las energías que No es lo mismo. se encontraron para ubicarlo en el sitio donde estaban, pues ya no están haciendo lo mismo. Pero sin embargo, cuando tú pones las manos sobre el altar del templo de Isis en Philae, tú sientes, porque la piedra sí es la misma piedra del altar. El templo no te produce lo que producía el templo de Isis y de todas las sacerdotisas de Isis, que además la historia de las sacerdotisas de Isis es absolutamente increíble, ¿no? Porque es increíble Era la que pregunta número 2, Fernando. Era la pregunta número 2. Que por las, favor hables un poco de las sacerdotisas de Isis, porque es algo que me fascina y creo que a mucha gente. bueno, pues las Contanos un poco de sacerdotisas las de Isis sacerdotisas de Isis. tenían una función importantísima. Primero, ellos eran las encargadas de la música, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con los rituales y los sonidos que se utilizaban y las palabras sagradas que tenían una cierta frecuencia vibratoria en los rituales era manejado por las sacerdotisas de Isis. ¿Sí? Ellos tenían un instrumento especial, no me acuerdo en este momento el nombre, de pronto me viene ahora a la cabeza, pero básicamente tenía la forma del templo de Dendera, ¿cómo se llamaba? Bueno, y tenía una cantidad de discos metálicos atravesados por un alambre, ¿verdad? Y ellas sonaban, eso sonaba como una culebra cascabel, como el cascabel de una serpiente, y ese sonido lo utilizaban para, en las meditaciones, hacer que la conciencia entrara en un estado de percepción alterada, ¿sí? Como si fueran Y los que cuencos de ahora, cuando la gente que toca los cuencos de cuarzo o eso. es exactamente así, ¿verdad? Sí. Entonces resulta que además de eso tienen una función tremendamente importante, porque ellas eran las encargadas, los iniciados de la Escuela de Misterios del Ojo de Oros, había que entregarles información de sexualidad eh, con el objeto de que pudieran experimentar la sexualidad de una manera armoniosa y que no descubrieran la sexualidad cuando ya hubieran avanzado mucho en el camino de comprensiones y de verdades, sino que fuera una cosa gradual. Entonces las sacerdotisas de Isis les enseñaban a hacer el amor a los iniciados
de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, ¿verdad? Entonces esa, pues dice uno, en los términos de hoy, pues eso sonaría como una, como pornografía o como sacrilegio, pero en realidad era sexualidad sagrada, como dice Romy Kika. En este momento veo el aviso de ella. Es sexualidad sagrada. Y era encargada, las encargadas de eso eran las sacerdotisas de Isis. El templo de Isis fue el último templo activo en Egipto. Ahí fue, ahí llegó el momento de Cleopatra VII y de la llegada de los romanos y de la destrucción de la información egipcia y la ida de Cleopatra a Roma y que en Roma las matronas romanas la trataron como si fuera, ¿quién es esta India que viene a tratar de decir que es la esposa de Julio César y que nos trae a Cesarión con él? O sea, por supuesto que salió pues muy aburrida de allá y regresa a Egipto y bueno, ya sabes que después termina en otro tipo de cuentos hasta que termina que se suicida con un áspid que estaba metido dentro de una canasta, de una cesta de mimbre, después de haber matado a su hermano y después de que muriera su hijo y después de que muriera Julio César. O sea, el final de la civilización egipcia. Eh, ese templo de Isis, entonces, es tremendamente importante. Además, en ese templo de Isis, además está una piedra que fue fundamental para Champollion cuando logró discernir, eh, encontrar las palabras claves que estaban en los nombres de los faraones. Había un decreto de un faraón, no me acuerdo cuál era en este momento. Ese faraón escribió un decreto diciendo que la figura sagrada, su figura sagrada, tenían que hacerle las mismas reverencias y las mismas veneraciones que le hacían a las figuras sagradas egipcias. Y eso estaba tallado en ese decreto que estaba en la piedra, en el templo de Philae, en el patio central del templo de Philae está esta piedra. Ahí el nombre del faraón, eh, Ptolomeo, se llamaba el faraón, era un faraón ya griego. Ptolomeo estaba metido dentro de un cartucho egipcio. El cartucho es un símbolo que es un cordón que enrolla al nombre en términos de hieroglifos y del faraón. Podría ser horizontal o podría ser vertical. Ahí está, ahí está el nombre de Ptolomeo. Gracias a ese nombre, él encuentra, comienza a ¿qué? A decodificar el lenguaje hieroglífico egipcio. Eso y la piedra Rosetta le permitió encontrar todos los principales símbolos del lenguaje escrito y del lenguaje habitual de los egipcios. Entonces, pues esos templos eh, están activos y esos templos están activos y evidentemente, por ejemplo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al templo de Komombo y tú recorres el templo de Komombo y llegas a en la noche, el barco, yo alquilo un barco, que es el barco más sofisticado de Egipto, es un yate para 32 pasajeros, y el barco nos atraca como a las 5:30 de la tarde enfrente del templo de Komombo. El sol está poniéndose en el templo, el atardecer es muy especial y tú te bajas al templo y eh, entras al templo y tú te paras enfrente de los dos lados del templo de Komombo, el lado dedicado a Sobek,
a la oscuridad, y el lado dedicado a la luz. Curiosamente, en el centro, entre esos dos lados del templo, habían dos paredes, una de un lado y otra del otro, y el centro estaba lleno de agua entre los dos muros, ¿sí? Y ahí se realizaban las ceremonias más, diría, más impactantes o más fuertes que tenían que pasar los iniciados de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, porque ellos tenían que sumergirse entre esos dos muros y encontrar la salida a través de cocodrilos. Había un punto para salir donde estaban cocodrilos vivos, porque ese templo estaba lleno de cocodrilos vivos. Sobek es un cocodrilo y los sacerdotes de ese templo pues los criaban. Y entonces tú tenías que sumergirte. Bueno, los que quieran ver esta historia, pues más bien busquen El Ojo de Horus. Lo Sí, pueden encontrar en está mi en uno de los página web. capítulos, me acuerdo. Sí, lo pueden encontrar en mi página web y en vez de yo tratar de hacerles que se imaginen lo que pasaba, lo van a ver filmado ahí con unas gráficas muy claras, ¿no? Pero tú llegas a ese templo y hacemos unas ceremonias y unos rituales, porque si tú vas a Egipto, ¿qué sentido ir a ver piedras? No tiene ningún sentido ir a ver piedras. Tiene sentido ir a vivir experiencias, experiencias que te hagan a ti sentir. ¿Qué es esto que yo estoy sintiendo? ¿Qué es, qué es esta luz que está surgiendo dentro de mí? ¿Qué es? Y además que hay una serie de ejercicios ahí. Hacemos una ceremonia de fuego y pirámides de, de incienso, con pirámides de incienso, y en el que cada uno tiene que encontrar y dejar algo de sí que quiera dejar en ese templo. O sea, que evidentemente, pues el templo está todavía activo. Ahí nos pasaron o me han pasado unas cosas absolutamente extraordinarias en ese templo. Por ejemplo, hubo una vez una persona que fue, una mujer de México, de Ciudad de México, que fue, y ella tenía fobia a las arañas. Y cuando estuvimos en el templo de Comombo, yo le dije, mira, este templo está ubicado todavía en el punto geomagnético preciso y está diseñado para ayudarte a que tú dejes atrás todo lo que sean fobias y todo lo que sean traumas, etcétera. ¿Por qué no, cuando hagamos la meditación en el altar del templo, pídele al templo y pídele a Horus y a Sobek que te ayuden a dejar ese trauma? Estábamos todos sentados ahí alrededor del fuego en el altar y de pronto esta señora tenía los ojos cerrados y 40,000 hormigas se le subieron al cuerpo, ¿sí? Entonces fue muy impactante porque primero ella no abrió los ojos, ella sintió que, yo me imagino que sintió el cosquilleo de todas las hormigas que curiosamente llegaron donde ella, se la montaron en el cuerpo y nosotros todos impresionados con lo que estábamos viendo. eh, pasa un tiempo y las hormigas se bajan y desaparecen, o sea, es como si hubiera sido por arte de magia y desaparecen. Bueno, cuando terminamos la meditación y ella abre los ojos y dice, no, no se van a imaginar, no, no me van a creer lo que sentí. Sentí que había en mil arañas sobre mí, no eran arañas, eran hormigas, pero sentí que me caminaban y en un momento determinado como que me conecté con la energía de esas arañas y sentí que ellas no me estaban queriendo hacer daño, ¿verdad? Y en ese momento, toda su trauma y toda su fobia desapareció. Es más, llegó a Ciudad de México y llegamos, normalmente hago los viajes en septiembre y en mayo, o sea que llegamos para el 31 ¿para qué? Eso fue en octubre, perdón, para el 31 de octubre, el día de Halloween. Y el día de Halloween
a ella le tiraron una araña de plástico que normalmente le hubiera dado un paro cardíaco y en este momento la cogió en la mano, la tuvo en la mano y se las devolvió porque ya había trascendido la fobia o el trauma. Entonces, si tú me dices que si son activos, y como esa experiencia paranormal, tengo muchas que podría contarte, que me pasaron, por ejemplo, en la cámara subterránea de la pirámide de Saqqara. No te imaginas las cosas que he podido experimentar ahí, o a través de las personas que han estado conmigo, ¿no? Una vez una niña comenzó a cantar en arameo y jamás en su vida había, había hablado arameo, y sin embargo en la mitad de la meditación comenzó fue una cosa extraordinaria. Y así pasa en diferentes lugares de Egipto. Egipto es mágico. Y no hay cosa más maravillosa que ir a Egipto porque es que tú vas a tu pasado, a tus vidas pasadas. Vas a descubrir que viviste ahí porque los que van a Egipto van buscando esas raíces, esa conexión con una vida pasada. Yo cuando entro a la pirámide de Saqqara, inmediatamente comienzo a escuchar un ruido como chuc, 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 que es una cosa curiosa, ¿no? Porque es el ruido que hace cuando tú coges con un palustre y mezclas cemento o mezclas, sí, como cemento. Es el ruido que hace un maestro de obra cuando coge y echa el cemento para pegar una piedra. En realidad, ellos no estaban utilizando cemento, sino una mezcla especial que tenía cal y tenía otras cosas. Pero yo en ese momento sentí que yo era maestro en Saqqara, en su momento, ¿verdad? Y que yo, ese ruido, era el ruido que me produce el estar ahí, en ese sitio, ¿sí? Fue algo realmente extraordinario. Se nos Fernando, acaba el tiempo. sí, yo te iba a preguntar algo que preguntaron al principio y que a mí me daba mucha curiosidad, que es, abajo de la esfinge hay una parte subterránea que tiene que lo usaban para cosas ceremoniales o algo así, ¿es posible? Pues sé que no está abierto al acceso, pero Pues ¿vos tenés idea de si hubo algo? yo bajé por la pata izquierda de la esfinge, hay una bajada. Y bajé como con Josefina, mi señora, bajamos y con Mahmoud, la persona que es como mi mano derecha en Egipto, bajamos. Hay una serie de escaleras que te permiten ir bajando. Bajamos por ahí unos 7, 8 pisos, 6, 7 pisos debajo de la esfinge, hasta que llegamos a un sitio que estaba totalmente, bueno, la mitad lleno de agua, como hasta 1,50 m lleno de agua. Se supone que ahí estaba la tumba de Osiris, eso dice la leyenda. Y por supuesto que, bueno, José no pudo bajar, se quedó en el primer, porque pues la bajada y la subida por esas escaleras de metal que pusieron los egipcios actuales para poder bajar hasta allá abajo requiere mucho esfuerzo físico y ella no estaba en condiciones de poder hacer ese esfuerzo físico. Entonces bajamos Mahmoud y yo y llegamos hasta allá abajo, y la única manera de poder seguir, ¿sí? Primero era ya con lámparas, etcétera, y segundo necesitaríamos un bote de inflar o estar vestidos de con un traje submarino, con un traje para hacer buceo, ¿sí? Porque pues el agua está como a 1,50 m, una cosa así por el estilo, 1,50 m de, de nivel. Y se veían cámaras. Entonces, pues tú no puedes, yo no puedo decir qué hay allá o qué vi o qué, mejor dicho, lo único que encontré era que sí hay una serie de bajadas y que tú bajas y bajas y bajas y llegas a un sitio en que el nivel freático debido a la represa de Asuán subió y eso inundó esas cámaras subterráneas, ¿verdad? Allá conocí Abdel Hakim, era
un personaje muy especial. Él murió ya hace algunos años y él me contaba unas historias absolutamente extraordinarias de cuando él era niño, que corría por todos esos recovecos de los templos y de las pirámides, y las historias que contaba eran realmente extraordinarias. De manera que Egipto es algo extraordinario. Y a mí, como he ido 28 veces a Egipto, entonces te podrás imaginar que me encanta ir. Cada vez que voy encuentro cosas nuevas, y cada vez que voy me divierto. Cada vez que voy me veo el asombro en los rostros de quienes me acompañan cuando cuento las historias de cada sitio, cuando vemos y tenemos hacemos una conferencia todos los días de los sitios que vamos a visitar al día siguiente, con el objeto de que cuando lleguemos al templo no estén preguntando qué pasa aquí, sino que ya todo el mundo sepa qué es lo que pasa y vaya a ir a buscar el sitio donde está la energía y siéntese ahí y siéntala y viva y tenga la experiencia. ¿Me entiendes? Es extraordinario. Bueno, muchas gracias, Fernando. Queda todo el mundo invitado, los que no te conocía, por lo menos de la parte de los que vinieron de mi lado, que capaz no te conocían, tus seguidores seguro que sí. Invitarlos a ver que en YouTube tienen todo ese material del Ojo de Horus que, como vos decís, está hermosamente explicado, un montón de esta sabiduría y bueno, y hoy contaste cosas que muy interesantes. Todos invitados a ir con vos de viaje. Yo todavía no fui a Egipto, es mi próximo viaje pendiente, así que apenas se pueda mover uno un poco más, seguramente voy a tener ese sueño cumplido también. Y bueno, pues eso, prepárate, muchísimas gracias pre- por toda prepárate lo para que nos... ir en mayo el mayo del 2022, porque en mayo voy a regresar, voy a hacer otro viaje a Egipto en mayo del 2022. Y, ya verás si te vienes conmigo en ese viaje, o alguno de ustedes. Sería Me dio claro. gusto, Bueno, ha sido un placer. un gusto. Lamento no haberte Igualmente. dejado, lamento no haberte dejado hablar o ni preguntar, pero No, es no, que no hacía falta que yo hable si la palabra estaba bien de tu lado. Yo te acompañé y hice alguna que otra pregunta, pero la verdad que era un placer todo lo que compartiste y escucharte. para los que quieran ver el Ojo de Oro, lo van a encontrar en mi página web www.fernandomalcun.com con K y N. Y ahí están las profecías mayas, la conexión Atlante, el Ojo de Horus, Aricat, que es una explicación de cómo se construyeron realmente las pirámides. Y bueno, me dio gusto estar con todos ustedes y les dejo un último mensaje. Por favor, autoobsérvense. Levántense por la mañana, media hora antes de lo que se levantaban, y repasen la vida que vivieron el día anterior, porque si hacen eso todos los días, el salto cuántico que van a pegar, evolutivo, va a ser extraordinario, porque se van a dar cuenta, a pillar, decimos en Colombia, se van a dar cuenta de cuáles son las herramientas que usa su ego para mantener su mente esclavizada, y van a poder salir de ellas. Un abrazo para todos. Chao pues. Muchas gracias. Besos.